Gloria a Dios por el privilegio de alabar su nombre, amén. Especialmente esta canción, la canción tan famosa que nos da la libertad de verdad en nuestros corazones, amén. Y es importante entender que en esta guerra espiritual, nosotros siempre podemos tener la seguridad, la certeza que estamos ganando cuando estamos alabándolo a Él de corazón. Piensan en esta profundidad, con tantas cosas tristes, malvadas que están pasando en nuestro mundo, de tanta guerra espiritual y de batallas tan fuertes. Es un gran consuelo saber cuando mi corazón y otros están alabándole a Cristo, estamos ganando. Porque eso es lo que Satanás quiere, lastimar todos para que nadie quiere alabarle a Dios. Que todos le sirven a Él y no a Cristo. Entonces piénsenlo porque muchas veces pasamos por desánimo o depresión, ¿no? Cuando las cosas están pasando mal en nuestras vidas y pensamos que Satanás está ganando, yo estoy perdiendo. Pero en el momento de cambiar la actitud, de arrepentirnos de este desánimo y comenzar a cantar, como dice Colosenses 3, en gratitud, todo cambia. Ya Satanás tiene que huir. Él nunca va a quedar cuando hay alabanza. Entonces tenemos que recordar eso siempre. Y antes de tocar o comenzar Génesis 39, que es un capítulo muy poderoso, quiero avisarles que ustedes pueden estar orando, porque Dios sí está tocando mi corazón para dar un mensaje especial sobre la homosexualidad, porque muchas iglesias y pastores enseñan mal este tema. Enseñan del punto de vista o perspectiva de que tiene que ver con algo sexual o por causa de un abuso sexual que estas cosas existen, pero no tiene nada que ver con algo sexual. Todo lo que tiene que ver con homosexualismo tiene que ver con identidad, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la sociedad, algo cultural, mucho más que algo sexual o algo de ADN de alguien, de confusión. Entonces, no va a ser un mensaje fácil, pero va a ser un mensaje importante en el tiempo de Dios para que ustedes tienen toda la claridad sobre este tema, primero para su propia vida, su propio entendimiento, pero número dos, para ir y hablar con los demás que sí están luchando o están confundidos, que necesitan ayuda. ¿Okay? Por las dos razones necesitamos tocar ese tema que está impactando en nuestro mundo demasiado grave. Y no es complicado, ¿ok? Realmente son razones simples que la Biblia toca claramente que el mundo quiere confundir. Pero con Dios hay claridad, amén. No hay confusión. La confusión viene de Satanás mismo. Que ustedes recuerden que en esta historia de José estamos hablando de cómo Dios está trabajando en la vida de él en los momentos de más oscuridad y más tristeza por causa de la traición de los demás. En este capítulo aprendimos que la situación de José viene de una situación mala a una situación peor. Y en todo el proceso Dios muestra su gloria, que Dios está obrando de maneras poderosas en medio de la oscuridad, de maneras que no tienen sentido común. Por esa razón, Dios nos enseña cómo caminar por fe, no por la lógica, no por el sentido común. Porque en medio de los momentos de más tristeza, más oscuridad, es cuando menos nos sentimos la presencia de Dios, ¿sí o no? Y es cuando más Dios está obrando. Y eso es lo que esta historia nos enseña. Entonces, si nosotros no podemos entender y capturar y creer en la presencia de Dios en los momentos oscuros, los momentos que no tienen sentido común, vamos a estar siempre perdidos y no vamos a reconocer la bondad de Dios. Entonces comenzamos a leer Génesis 39, versículo 1. No es un capítulo entre todos estos capítulos que casi todos son muy largos. Este es un capítulo más corto. Las enseñanzas son grandes. Versículo 1. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón,
rey de Egipto. Entonces, un señor muy importante. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa, de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosas y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie que aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó, de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos, que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miran, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró a mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Qué mentirosa ella, ¿no? Ella se quedó con la manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había traído. Entonces agregó a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Bonito, ¿no? Después de terminar leyendo este capítulo, hay sentido común con esta historia. La situación de José es peor externamente, pero internamente está como mejor. Dios está liberando a José de él mismo. Él está pasando por un proceso muy duro, muy feo por muchos años y de más y más que injusticia. Todavía no ha sanado de lo que sus hermanos hicieron querían matarlo y después lo vendieron como esclavo. Todavía eso en su corazón y la situación de José externamente está empeorando. Humanamente uno va a pensar cómo Dios está bendiciendo la vida de este hombre. Está en más esclavitud, con más problemas, hay más injusticia, no menos. Pero el punto clave de esta literatura hebrea es lo siguiente: reconociendo la mano de Dios. Dios está presente con él. Dios está bendeciendo, dándolo a él prosperidad. Entonces,
para nosotros como seres humanos, aún en la vida cristiana, queremos poner mucho peso sobre las circunstancias de nuestras vidas, amén. Si son buenas, yo estoy feliz, pero si están mal, Dios no está trabajando, Dios no está bendeciéndome, Dios está en contra de mí. Eso es automáticamente lo que pensamos como seres humanos, amén. Aunque leemos la Biblia, creemos que Cristo nos ama, pero cuando estamos pasando por la valle de los muertos, o la familia está traicionando, o las personas están tratándonos mal, nos sentimos que Dios no está a mi lado. Dios no está muy presente. ¿Por qué? Mis circunstancias me enseñan que Dios no me ama. Por eso es un gran error confiar en el sentido común en lugar de vivir por fe en lo que dice Dios en su palabra. Porque la escuela de Dios es la escuela más importante de toda la vida. ¿Cuántos padres no pasan tiempo pastoreando los corazones, los almas de sus hijos, pero ponen mucha énfasis en la escuela, en la universidad, invirtiendo mucho dinero hasta en sus deportes, pero su alma está muriendo? Pero con Dios no pone énfasis en el mundo académico. Dios va a llevar sus escogidos por la escuela de Él. Y hay una escuela que funciona o tiene más éxito que la escuela de Dios. Cuando Dios te envía por su escuela, que realmente es por toda la vida, Dios siempre gana cuando el estudiante se somete bajo su mano poderosa. Amén. Y esta escuela que Dios tiene para nosotros no es una escuela que el mundo puede entender. No es una escuela que tu familia o amigos o conocidos van a entender, porque la escuela de Dios es por el misterio de Dios. Dios trabaja en maneras tan profundas en nuestras vidas que por el sentido común no podemos confiar. Y en estos momentos de confiar en el sentido común que nada está funcionando bien, las circunstancias se están poniendo feas. En este momento, ¿estamos felices o estamos miserables? Porque toda la intención está en las circunstancias. Pero mira lo que Dios está haciendo, pasando a José por su escuela, preparándolo por las cosas más grandes que él puede imaginar, siendo el líder principal del mundo, y Dios va a usarlo para salvar las naciones. La ironía de esta historia es igual como la ironía en nuestras vidas. Él está pasando por cosas externamente, humanamente muy feas. Pero Dios está preparándolo, dándolo a él habilidades para mayordomía, para liderazgo, para tener éxito, verdad, mientras él está quebrantando su autoconfianza, su propia gloria y sus motivos malos. Enseñándonos a nosotros que esta historia no solamente es para hace miles de años. Qué historia más bonita para contar a los niños. Esta historia muestra que así es Dios con José, así era Dios con José, igual Dios va a hacer con nosotros. Es la misma escuela. Dios quebrantándonos internamente por circunstancias feas, en el mismo momento enseñándonos lecciones bonitas, dándonos las habilidades que Él quiere que nosotros tengamos para poder servirlo y construir su reino. Dios está haciendo miles de cosas en la vida de José en un momento que José, me imagino, y que todavía está dolido pensando en su papá, mamá y sus hermanos. En los momentos de oscuridad, cuando uno piensa que nada bueno está pasando, es realmente cuando estás aprendiendo lo máximo. No cuando las cosas externas están bonitas y todo está saliendo a tu favor. Es cuando las cosas están oscuros. Cuando uno no se siente que hay esperanza, es cuando más Dios está obrando. Porque ese patrón está en todos lados de la Biblia y en la vida cristiana. Dios siempre crucifica antes de Él va a resucitar. Otra vez, Dios siempre crucifica antes de que Él va a resucitar.
Dios está hablando, Tania y yo, a una mujer que supuestamente es una mujer mayor, muy madura en la fe, supuestamente. Pero ella estaba contándonos una historia de su hijo. Y era un poco difícil lo que el hijo estaba pasando. Y yo simplemente respondí, Dios siempre crucifica antes de que Él va a resucitar. Mientras, refiriendo a este problema, muchas gracias, ese problema que el hijo estaba teniendo. Y la señora me miró como yo era un loco. Ella no entendía nada de lo que yo estaba diciendo. Y ella me miró así con los ojos y cambió la conversación. ¿Por qué? Porque mucha gente simplemente que supuestamente son maduros en la fe, no son maduros en la fe. Ella no entendió un principio básico que está por todos lados en la Biblia. Que Dios nos lleva a quebrantarnos para mostrarnos que no podemos confiar en el yo. No puedo tener motivaciones egoístas sin Dios disciplinándonos. Porque el problema número uno es el familiar que nos ha tratado muy cruel. Es un socio o un dueño, un patrón que está lastimándonos, o un ex amigo que ahora es enemigo. Ese es realmente mi problema. Si esas personas se arrepientan de su maldad, yo estaría una persona feliz, libre. Es necesario pensar, ¿qué hubiera pensado si José nunca hubiera sido vendido a esclavo? Hubiera quedado con sus hermanos, con su papá, por todos los años. José hubiera sido un hombre libre, un hombre de esclavo eternamente. Esclavo, por completo, su propio ego, su propio orgullo. Un niño mimado hasta ser un hombre mayor mimado, igual como ¿quién? Su papá. Dios decidió quebrantar José de toda su autoconfianza por los sueños, ¿no? Como él contó, pura autoconfianza, autodependencia, para poner su mirada únicamente en Dios y su gloria, no para su propio egoísmo, pero para la salvación de las naciones. Todo eso Dios estaba haciendo en la vida de José, usando circunstancias otra vez que no tiene sentido común. Y es algo muy interesante que en esta historia 4 veces, depende de la traducción de ustedes, el autor usa la palabra ahora. Ahora, y muestra que hay un cambio en el cine de la historia. Y algo que quiero mencionar es que después que menciona que Dios está bendiciendo cualquier cosa, básicamente que José toca en la casa de Potifar, Potifar no tenía preocupación sobre nada, solamente con su propia comida. Muestra el poder de un buen mayordomía. Amén. José ya está aprendiendo muchas cosas, habilidades para el liderazgo y mayordomía que Dios va a usar el momento cuando él va a ser básicamente el rey de Egipto. Dios está preparándolo a él, pero hay un cambio en la historia. En el cambio dice de que José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y aunque mucha gente no tiene acceso a esta foto de José en una edad joven, nosotros como iglesia sí tenemos la foto de José en este momento. Y ustedes van a ver que era un hombre súper guapo, que por esa razón la esposa de Potifar lo quería con deseo sexual. Sí, ustedes son los primeros para ver esa foto. ¿Por qué la Biblia habla así? Porque la Biblia es muy práctica, que habla sobre todo lo que tiene que ver con los deseos humanos. O sea, no es una telenovela de Colombia ni México. Ese es real, no es una telenovela falsa. Es para enseñarnos, esas son las cosas de verdad que pasan en la vida. Es una tentación de verdad. Y no quería mencionarlo en el primer servicio por los niños, algunos niños presentes, pero esas mujeres no tenían mucha ropa. ¿Ok? Entonces, que lo que ella hacía en este momento todo fue planificado.
un día los hombres no estaban en la casa y ella esperaba por José para entrar para hacer sus trabajos. Todo fue planificado. Una mujer de mucha maldad va a hacer cosas así, ¿no? Algo interesante sobre José, que es imposible ser un hombre o una mujer de integridad sin planificar por la integridad. Porque dice el texto de que después que ella trató de tentarlo, de todos los días presionándolo, dice el texto que él no quería hablar con ella ni estar con ella. Él estaba tratando de evitarla a ella todos los días. Un hombre y una mujer que no tiene integridad, porque todos nosotros tenemos imperfecciones, pero la diferencia con alguien con integridad, que han cometido tal vez fracasos y errores, pecados, pero quiere honrarle a Dios y huir de las tentaciones, siempre va a planificar para no caer en las tentaciones. Si un hombre, una mujer, un joven de 15 y 16 años, una muchacha de 15 y 16 años, no está siendo intencional planificando de cómo evitar la tentación, es seguro que un día, y ahora llegó al día, dice el autor, llegó al momento donde hubo la tentación, la persona va a asumir y va a caer. José, después de todo lo que él estaba sufriendo, ¿confiaba en él mismo? No, por eso él estaba tratando de evitarla. En el momento de la tentación sexual, corrió, huyó de ella. Y otra vez tenemos otra túnica dejada que ella usaba como evidencia falsa y apoyar su mentira, igual como los hermanos y la túnica de color. Interesante, ¿sí o no? El mismo símbolo. Estamos mirando el mismo patrón. Otra vez, otra traición. En la vida de José, Dios tiene esta historia para enseñarnos. Si José fue llamado por Dios y pasó por mucha traición de su propia familia y personas muy cercanas, en este caso Potifar tenía un amor, aprecio, cariño hacia José muy grande, amén. Él reconoce la mano de Dios, Yahweh, Jehová, sobre José. El texto dice eso. José está actuando como misionero de verdad. Pero tener otra traición de otras mentiras, otros cuentos falsos, ustedes pueden imaginar que este momento metió el cuchillo más profundo en él, ¿no? De lo que su familia ya acaba de hacer con él. Ya pasando los años en Egipto como esclavo, ahora está metido en la cárcel. Todas las memorias están dando vueltas en su cabeza. Pero eso no para la mano de Dios para bendecir y comenzar a liberarlo a él de él mismo. Entonces el símbolo de la esclavitud y ser prisionero, ¿son símbolos por casualidad o esos símbolos están por todos lados en la Biblia? Están en el Nuevo Testamento, amén. Dios tratando de enseñarnos, yo soy únicamente quien puede liberarte del enemigo número uno. Y el enemigo número uno siempre es el yo. Siempre. No a los demás de afuera, pero es el yo, el egoísmo. Ese es el prisionero más grande, la persona que no tiene libertad dentro, pero tiene todo externamente. ¿Tú realmente quieres ser ese tipo de persona? ¿O tú quieres permitir que Dios sea el profesor, que tú seas el alumno, que va a permitir todo lo que Dios quiere en la escuela de Él? Dios, yo quiero someterme. Yo quiero aprender de ti como mi profesor. Porque no hay nada mejor que pasar bien por tu escuela. El famoso cita de A.W. Tozer es lo siguiente, tal vez ustedes lo han escuchado. Dios no puede usar grandemente un hombre o una mujer hasta que los hiere profundamente. No puede. Todos los héroes de la fe, Dios básicamente aplastó a todos para quebrantarles a ellos de autoconfianza,
de su propia gloria, su propio orgullo. ¿Para qué? Para que esos hombres, estas mujeres, pudieran rendir todo delante de Él. Y decir como Isaías, aquí estoy, aquí estoy. La cita más larga en este contexto de Tozer, él escribió lo siguiente: Dios realmente levanta tormentas de conflicto en las relaciones, a veces para lograr ese trabajo más profundo en nuestro carácter. No podemos amar a nuestros enemigos con nuestras propias fuerzas. Amén. Esta es la gracia a nivel de posgrado. ¿Estás dispuesto a entrar en esta escuela? ¿Estás dispuesto a hacer la prueba? Si aprueba, puede esperar ser elevado a un nuevo nivel en el reino, porque Él nos lleva a través de estas pruebas como preparación para un mayor uso en el reino. Pero primero debes pasar la prueba. José está pasando las pruebas. Y interesante, sabemos de las historias de Jonás. Jonás se quejaba mucho, amén. Como profeta de Dios, pero se quejaba mucho. Pero en esta historia lo interesante es que no tenemos ningún récord de José quejándose sobre la injusticia. Él está aprendiendo la soberanía de Dios de la manera más dura, la escuela de Dios. Entonces podemos pasar nuestros niños a las mejores escuelas, pero si no estamos pastoreando nuestros niños, enseñándoles a ellos que la escuela más importante es la escuela de Dios, los niños van a llegar a ser fracasos. Porque tienen que aprender que mi alma y mi carácter es mucho más importante que cualquier cosa externa que yo pueda realizar o experimentar. Eso es siempre el patrón de Dios. Dios mostrándonos que Dios tiene un orden, que Dios tiene que quebrantar cada hijo o hija de Él. Es el requisito para ser siervo de Dios en su reino. De cómo Dios decide quebrantarte, es la decisión de Dios. Tú no eres el profesor. Yo no soy el profesor. Él únicamente es el dueño, es el maestro, es el profesor. Nadie más. Algunos están resistiendo mucho la escuela de Dios, amén. Por eso no están aquí. Y otros, como ustedes, están sometiéndose bajo la escuela de Dios y Dios está prosperándoles a ustedes más que ustedes pueden imaginar. Como lo que yo mencioné en el tiempo de oración, yo les dije a ellos, ustedes están pasando por mucho más crecimiento y libertad que ustedes se dan cuenta. En 4, 5 años, 10 años, ustedes van a ver hacia atrás de la grandeza de lo que Dios está haciendo en este momento. Pero se requiere ojos de fe. Ustedes pueden imaginar, en el momento de que José está sufriendo estas grandes injusticias, que él está con una gratitud de verdad en su corazón, pensando, wow, estoy tan alegre por todo lo que Dios está haciendo en mi vida. Estoy tan alegre cómo Dios va a usarme en el futuro, que un día voy a estar libre de la cárcel. Yo un día voy a tener reconciliación con mi familia. Yo voy a estar súper feliz. Qué bueno que todo lo que está pasando a mí, toda la injusticia y la maldad está pasando. Qué bueno, gloria a Dios por eso. ¿Ustedes piensan que él estaba pensando así? Estaba en medio de sentir condenado otra vez por más mentiras. Externamente todo se ve peor. Vendido como esclavo, tirado en un pozo por sus hermanos. Luego vendido a un esclavo. Ya está ahora prisionero. Ya está más bajo todavía. Y así Dios trabaja con nosotros. Las cosas vienen de mal en peor y todo bajo la mano de Dios. Bajo propósito. Para quebrantar el yo. Para que Cristo sea exaltado. Para que nadie roba Él de su gloria. Porque en el momento de que vamos a ver, y va a impactarles más cuando llegamos el momento de que cuando Él está pasando por la reconciliación con sus hermanos, esa parte va a impactarles más si ustedes entienden este momento. En la vida de Él no tiene esperanza. Él está perdido y Dios está enseñándole a él humildad, está quebrantándolo a él, está enseñándoles
enseñándole habilidades de mayordomía, de liderazgo, de tantas lecciones que jamás puede pasar afuera de esas pruebas. Igual, todos los trabajos, todas las experiencias en tu vida que tú has tenido, esas experiencias o trabajos están en vanos, o Dios tiene un propósito por cada una de estas cosas. Cada trabajo, si has trabajado en cocina, en construcción, en una escuela, en una oficina, en cualquier parte del mundo, no hay separación entre la iglesia y los trabajos seculares, entre la vida espiritual y la vida secular. Para un hijo de Dios no hay separación. Pero los norteamericanos, toda la cultura de Europa, los Estados Unidos, Canadá, todos les encanta separar todo. Y eso perjudica a ellos y lastima a ellos de una manera, de un nivel tan grande que ellos no pueden imaginar. Separar, aquí es mi tiempo familiar, tiempo de escuela, tiempo de deportes, tiempo de pasatiempos, mis vacaciones, mis amistades, otro grupo, todo está separado. Eso se llama dicotomía. Toda la cultura de afuera toma decisiones en base de esta dicotomía, separando todo el mundo. Tengo mis amigos de la iglesia, tengo mis amigos en el trabajo. Tengo mi tiempo con los socios en mi trabajo, en mi negocio. Tengo mi tiempo con los amigos o hermanos en la iglesia. Eso no es de alguien de verdad que es hijo de Dios. Pero es lo que la iglesia piensa, que eso es normal. No es normal. Dios en su soberanía está poniéndote en este trabajo con contactos divinos, por un propósito divino. No es simplemente yo no soy pastor, yo no estoy en el ministerio a tiempo completo. No tiene nada que ver con eso. Porque para un hijo de Dios, toda la vida es una escuela de Dios. Y Dios tiene todo bajo su control. Entonces, para un hijo de Dios, si yo soy constructor, si yo trabajo en una cocina o en una oficina, eso es mi punto espiritual, ¿sí o no? Eso es donde yo estoy construyendo el reino de Dios, lo que Dios tiene para mí. Pero si yo no reconozco eso, yo voy a estar siempre perdido. Pensando que en esta historia de tiempos, en esta línea, de tiempo, eso está bien clara del comienzo hasta el fin en la vida de José, pero no para mi vida. Eso fue para José, pero no es para mí. No, el mismo Dios de José es el mismo Dios de ti, ¿sí o no? Esta historia es otra vez para contar a los niños una historia bonita, o es para que aprendimos que así es Dios con nosotros. Dios tiene una historia de tiempo para nuestras vidas. Cuando esa persona te invitó a la iglesia por la primera vez, ¿quién era? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Todo eso fue planificado por Dios, ¿sí o no? Todo eso era parte del plan de Dios. Cuando yo tenía 16, 17 o 18 o 21 años trabajando en construcción en Arizona, todo fue parte del plan de Dios, ¿sí o no? Aún con temperatura tan alta. Yo no recomiendo a nadie trabajar en construcción en Arizona, en concreto. Fue un trabajo muy duro, que Dios me humilló más y más en ese trabajo. Yo recuerdo hasta que la gente aquí en Montana lo entiende del otro lado, de los pies congelados. Pero yo recuerdo trabajando en esos grandes pisos de concreto. Después de poner el concreto y preparando las paredes, mis pies del calor tan intenso en Arizona, que mis pies abajo en mis botas estaban quemándose. Yo tuve que poner más, ¿cómo se llama? Esos protectores dentro de mis botas para no sentir tanto el calor del concreto. Así, yo estaba caminando así, trabajando. Y a veces yo tuve la ruta larga de caminar por la tierra en lugar de concreto para agarrar una herramienta o otros materiales porque no pude aguantar el calor bajo mi pie. Pero todo ese proceso era Dios quebrantándome externamente, pero también internamente preparando y formando mi corazón, ¿sí o no? Yo aprendí, casi todos eran mexicanos, los trabajadores. Dios tiene un propósito, yo he aprendido todas las palabras malas en español, ¿no? Por una razón, Dios estaba enseñándome miles de cosas en medio de un trabajo muy duro.
Dios estaba preparando mi corazón en maneras que yo no pude entender en este momento. Pero Dios es así con todas las áreas de la vida. No es por casualidad que ustedes viven en esta ciudad. Obvio es por esta iglesia, amén. Ustedes no deben, por ejemplo, si ustedes piensan que están aquí por un trabajo, ustedes pueden salir y no regresar a la iglesia, porque los trabajos siempre cambian. Pero si ustedes entienden que están aquí en Bozeman, Montana, por la iglesia bíblica Petra para construir el reino de Dios, que Dios trabaja en su vida, está en base del reino de Dios, no tiene nada que ver con tu familia, no tiene nada que ver con tu trabajo. Tú estás reconociendo la mano de Dios, llevándote para crecer y construir su reino. Pero los latinos que vienen y se van es porque están aquí simplemente por razones superficiales, porque es trabajo. Pero no reconoce la mano divina de Dios. Eso es su gran error. Entonces, en todo lo que está pasando, ¿cuántas pruebas que estaba pasando José en un tiempo tan intenso hasta aprender cómo evitar tentación sexual? Wow. Porque hoy en día, con la psicología y con la autoestima, un hombre normal, que sea norteamericano o latino, va a pensar que toda la traición, todo el abuso de mi familia, yo merezco tener sexo con esa mujer y el adulterio no es tan grande. Mira todo lo que he sufrido, yo merezco un tipo de placer. Por todo lo que yo he sufrido, yo he hecho todo el trabajo bien bonito, bien lindo para mi jefe, de tener relaciones sexuales con la esposa, realmente no es algo grande, es algo light. Así es lo que muchos piensan, ¿sí o no? Especialmente en Latinoamérica, piensa así. Pero José dijo, ¿cómo yo puedo pecar en contra de quién? Dios. Él reconoció que no era en contra simplemente de Potifar, era en contra de Dios mismo. Es como cuando alguien trata de contestar la pregunta, ¿por qué es un pecado mentir? Casi nunca los jóvenes pueden responder. No saben por qué es incorrecto mentir. Pero cuando alguien estudia la Biblia, entender que es incorrecto, es un pecado mentir, porque una mentira es contra Dios mismo. Y Dios es santo, Dios es la verdad, Dios no puede mentir. Ya entiende por qué yo nunca debo mentir. Porque está en contra del carácter de Dios. Si un joven o un adulto no puede contestar la pregunta, ¿qué va a pasar? Va a seguir mintiendo. Porque no tiene un base. No tiene base en el carácter de Dios. Si no hay base en el carácter de Dios, no hay ley. Yo hago lo que me conviene. Lo que me sirve a mí. Y ya la ética cristiana ya no está. Entonces, quiero mencionar algo de nuevo sobre esta parte de la integridad de José. Para todos ustedes, hombres y mujeres, tienen que prepararse para tener integridad. No va a pasar nunca por casualidad. Yo necesito repetir eso muchas veces. ¿Por qué? Por casi 20 años yo he tenido la política que no voy a reunir con una mujer sin una tercera persona presente en la oficina. ¿No? Todos han sabido eso. ¿Ustedes piensan que es por pura casualidad que dos mujeres aquí en Bozeman han sido enojadas conmigo por esta política? Hasta que una mujer dijo, yo pienso que es absurdo que no puedo reunir con mi pastor, ni sabía que yo era su pastor, que yo no puedo reunir con mi pastor en privacidad. Se enojó conmigo. Ella era chela, blanca, norteamericana. Y otro era una latina que se enojó conmigo porque dijo que eso es tonto que ella no pudo reunir personalmente solamente conmigo. Ustedes piensan que eso es bandera roja, que eso es un señal muy fea. De tener la preparación en la política, ¿cuántas cosas Dios me protegió a mí? Y otra vez, yo no puedo mencionarlo en el primer servicio porque había niños. Pero gracias a Dios que yo tuve que estudiar esos temas en seminario y algunas clases
y leyendo algunos libros requisitos por el profesor, pero en un caso, el pastor no era su culpa en el momento de lo que pasó, pero era su culpa de no prepararse. Porque él no tenía la política de tener los tres presentes siempre en la oficina. Y son casos de verdad históricos que han pasado y nosotros tuvimos que leer sobre estos casos. Y estoy agradecido por estas tareas. Una mujer quería reunir con el pastor no conocía a la mujer hizo la cita, la mujer llegó a la oficina, cerró la puerta, tenía una túnica de ¿cómo se llama? Robe. Ajá. Una bata. Y en el momento de cerrar la puerta, quitó la bata, no tenía ropa. Estaba totalmente desnuda. Y puso a él en una crisis por cualquier cosa que ella pudo haber dicho que él hacía. Entonces, otra vez, no era su culpa, él no sabía que ella iba a hacer eso, pero realmente pasó en la iglesia. Pero tener todo planificado para proteger y caminar en integridad, mucho más sabio, ¿sí o no? Proverbios nos habla del otro lado, del joven simple, el joven tonto que no estaba preparado, que realmente abrió su corazón a la maldad. Y está muy claro. En Proverbios 7, 8, 9 dice, pasando por la calle cerca de su esquina, y él camina por el camino a su casa en el crepúsculo, en la tarde y en el momento de la noche y la oscuridad. Entonces, Salomón está dándonos muchos detalles de mucha enseñanza. Primero está pasando por la esquina, está pasando por la calle, es el sitio de esta mujer tipo prostituta, que realmente es casada pero quiere cometer adulterio. Pasa por la calle y también el texto dice, en el momento de la noche y la oscuridad. No solamente dice noche, dice oscuridad. Entonces, calle, noche y oscuridad. Muestra que el joven simple, tonto, no estaba preparándose para caminar en integridad y por eso, ¿qué? Fracasó. Escuchó a las palabras dulces de la mujer y salió engañado. Entonces, hombres y mujeres, para caminar y vivir en integridad, nunca va a pasar por casualidad. Es necesario planificar por la integridad. ¿Tiene sentido o no? Y poner política escrita si sea necesario en tu vida de lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer. Poner obstáculos bajo propósito porque tú y yo no podemos confiar en uno al otro. No puedo confiar en mi propio corazón. Por eso José huyó de la tentación, igual lo que Santiago nos enseña, huir de las tentaciones. ¿Por qué? Si yo puedo confiar en mí, yo puedo quedar con la mujer desnuda y, no voy a tocarla. Yo tengo el carácter, yo soy cristiano fuerte, jamás voy a hacer algo así. Esos son siempre los que caen. Todo lo que dicen, yo nunca voy a cometer adulterio, son los que lo hacen. Son las personas que no confían en ellos mismos, que ponen los obstáculos en su camino, porque yo sé que no puedo confiar en mí. No podemos confiar en uno al otro. Entonces, pastor, ¿estás diciendo que no confía en mí? No confío en ustedes, ni confío en mí mismo, que ustedes no deben confiar en mí. Porque Jesús dijo en Juan 2 de que Él no confiaba en ningún hombre porque sabía lo que estaba en el hombre, en el corazón. ¿Cómo podemos tener unidad y amor real o una relación normal como hermanos en Cristo? Fácil. Amamos uno al otro incondicionalmente, en base del amor de Cristo, no en base del carácter de uno al otro. Porque en base de tu carácter tú vas a fracasarme. En base de mi carácter yo voy a fracasarles a ustedes. Sí, seguro que va a pasar. El único que nunca va a fracasar, que siempre va a quedar con nosotros hasta el fines del mundo, del tiempo, es Cristo Jesús. Por eso, yo puedo amarles a ellos con amor incondicional y ustedes a mí igual como los enemigos. Es igual. Pero interesante lo que Tozer escribió, de que no podemos perdonar excepto por la fuerza, el poder de Dios.
Ustedes tal vez no reconocen a este hombre, pero hablando de, se me olvidó su nombre en español, voy a recordar su nombre de nuevo, de que cuando ella estaba en la cárcel en la Segunda Guerra Mundial y los nazis estaban matando mucha gente, un soldado mató a su propia hermana. Y en este momento, ella confiesa con su propia boca que ella siendo una gran cristiana, una mujer de la fe, grande. Ha impactado muchos países los testimonios de Corrie ten Boom, se llama ella. Ella, con toda transparencia, como una señora ya anciana, diciendo, hablando con todo su corazón, que fue tan difícil perdonar a ese soldado. Pero ella lo hizo con el poder de Dios, pero tomó tiempo. Eso es decirnos, si una mujer de la fe tan grande como Corrie ten Boom pudo perdonar a ese soldado y que tomó mucho tiempo, muestra que nosotros también va a tomar tiempo. Pero punto lo siguiente, miramos que básicamente por la vida de José, 22 años, Dios trabajando en su corazón para llegar al punto de llorar en frente de sus hermanos y tener reconciliación. Es seguro que hay personas aquí, tal vez todos de ustedes, que todavía tienen que perdonar a alguien en su vida. Y en la escuela de Dios, Dios nos lleva por cosas muy duras para liberarnos de la autocompasión. ¿Por qué esa persona me traicionó? ¿Por qué esa persona mintió y hizo algo de tanta injusticia hacia mí? Si yo me quedo allí, yo me quedo en autocompasión el resto de mi vida, en una esclavitud interno horrible. Porque para adicto de drogas, adicto de licor, adicto de sexo, adicto de dinero, todo tiene que ver con falta de perdón. La persona que no quiere perdonar es la persona que quiere disfrutar su autocompasión. Yo puedo reunir con esa persona por 5 años, yo puedo enseñar la Biblia 5 veces la semana a esta persona y en 20 años esta persona jamás va a cambiar. Porque la persona adicto no quiere perdonar, porque quiere castigarle a Dios. Dios, tú permitiste este sufrimiento injusto en mi vida, el abandono de mi papá, abandono de mi esposa, lo que sea, yo merezco mejor trato de ti. Tú, Dios, tienes que recompensarme por lo que yo sufrí. Ahora, tal vez nadie va a decir eso con su boca, pero en su corazón es lo que están creyendo. La persona está enojada con Dios. En lugar de pedirle a Dios perdón, la persona está acusándole a Dios en blasfemia. Pero Pastor Jared, hay tantas complicaciones por los que son adictos a drogas, el licor, sexo, lo que sea. No es complicado. Es simplemente la persona no quiere perdonar. Es una decisión de la voluntad, no es algo emocional. Porque si alguien te ha abusado o ha abusado a su niño de una manera muy grave, tú vas a llegar a tener un día donde vas a sentir listo emocionalmente para perdonar a esa persona. Que wow, siento el ánimo de perdonar. No, fue tu hijo, fue tu hija. Por eso es un mandamiento de Dios sin las emociones. Dios, esta persona me traicionó y causó mucho sufrimiento en mi familia. Yo, en obediencia a tu palabra, yo voy a obedecer y yo voy a perdonar ahora mismo. Eso es una persona libre en Cristo. Es por pura obediencia. Y el hombre que estoy aconsejando en otro lado simplemente no quiere perdonar a su mamá y papá. Y sigue con el licor. Dice que yo sé y yo no puedo, pero yo no puedo. Y fue mal. O sea, no estoy menospreciando lo que ese hombre sufrió. Sufrió cosas horribles como niño. Pero llegando al punto, él puede escuchar mi consejo por 5 horas y le encanta escucharme a mí enseñándolo a él la Biblia. Pero el momento que yo lo llevo a
tienes que perdonar ya. Silencio. Todo cambia. Porque ahí es el clímax, ¿no? Ahí es el punto clave. Dios está enseñando a José, wow, tantas habilidades y mayordomía, liderazgo que no podemos imaginar. Pero más que todo, Dios está preparándolo por este evento, cuando él va a ver a sus hermanos por la primera vez en 22 años. Aquí es el punto. ¿Cuál es más difícil, iglesia? ¿Tener mayordomía de una nación por completo y rescatar las naciones? ¿O tener reconciliación con sus hermanos, quien los traicionó? ¿Cuál es más difícil? Yo prefiero ser el líder rey de la nación. Eso es más fácil. Eso no causó las lágrimas en José. Oh, tanto peso, no aguanto dirigiendo a Egipto. No puedo aguantar más de toda la presión de la gente. Era sus hermanos. El hecho de no ver su papá y no ver ni conocer Benjamín, su hermano menor, eso era la razón que tomó 22 años de preparación por la escuela de Dios. Entonces, hermanos, ¿tú has pasado por la escuela de Dios también o no? ¿Estás pasando por la escuela de Dios? ¿Reconoce que Dios ha estado contigo todos los días? ¿Reconoce que Dios estaba poniendo a esa gente en su trabajo? Esas conversaciones no son por casualidad. Es porque la mano de Dios está contigo todos los días si son hijos de Dios. Más que yo reconozco la mano de Dios, más que yo voy a apreciar la presencia de Dios. Amén. Qué triste, porque hay mucha gente que solamente reconoce la presencia de Dios domingo en la mañana. Por eso yo lucho con la gente aquí que separa la vida secular que la vida espiritual. No es así. El hecho que Pastor Nick y yo estamos aquí trabajando, o a veces estamos afuera en trabajos espirituales, como pastores, sí somos tiempo completos, pero realmente es diferente que ustedes en el trabajo. ¿O es igual? ¿Es igual o no? Es igual. Pero el momento de separar lo secular de lo espiritual es cuando uno no reconoce la mano de Dios. Estoy en una tienda, estoy en un sitio de trabajo, eso no es la iglesia, no es igual la presencia de Dios. Ya estás mal. Ya no vas a reconocer nada de lo que Dios está haciendo enfrente de tu persona en la cocina, en la tienda, en la gasolinera. No vas a reconocer nada. Qué triste sería, ¿no? Dice el texto varias veces en este capítulo, pero Dios estaba con José. La presencia de Dios cambia todo, hermanos, ¿sí o no? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos por tantas veces que no hemos reconocido tu presencia con nosotros, los contactos divinos, las circunstancias confusas, los momentos de pruebas y tentaciones complicadas que nos han desanimado tanto, Señor, porque no hemos reconocido tu mano. Perdónanos, Señor. Tú estabas bendiciéndonos grandemente, dándonos tanta prosperidad que nosotros no pudimos reconocer por ser tal vez tercos, tal vez llenos con autocompasión, tal vez ciegos, Señor, por causa de falta de perdón. Señor, cualquier cosa que tenemos que hacer hoy para perdonar los que nos han traicionado o incluso pedir perdón a otro. Señor, por favor, que todos que están escuchando mi voz podemos hacerlo hoy mismo. Y que, Señor, tú puedes obrar de una manera poderosa en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero animarles de no pensar que el hecho de perdonar mucha gente de muchas cosas por los últimos días o meses, que no hay nada más. Yo he tenido esos principios por muchos años en mi vida. Yo tengo 45 años
Y hace 2 días Dios me hizo recordar algo que mis padres hicieron, que fue realmente abuso, que yo pensé que era algo normal, que simplemente fue que yo era débil emocionalmente, que yo faltaba carácter como un joven, un adolescente de verdad, pero realmente hace 2 días Dios abrió mis ojos para hacerme entender que no era normal lo que pasó a mí, que yo pude confesar que sí era abuso y yo pude perdonar. Pero si yo hubiera pensado que era normal, yo nunca hubiera confesado el abuso, nunca hubiera confesado y haber perdonarles a ellos. Estamos todos en el mismo proceso, ¿sí o no? Ahora, ¿quién hizo eso hace 2 días en mí? ¿Fui yo? ¿O fue simplemente Dios tocando mi corazón? Y así ustedes deben esperar lo mismo para sus propias vidas espirituales. Muchas gracias por ver el sermón de hoy. Si quieren otros, vayan a la página web de YouTube donde pueden encontrar cada sermón cada semana. Gracias. Recuerde, por favor, pone like y subscribe. Bendiciones.